Entonces, os decía, los incentivos fiscales, ¿por qué se sigue manteniendo estos dos tipos, esta dualidad? El incentivo fiscal es más horizontal, quiere decir, es el propio mercado el que dice, no hay ningún programa en que yo presento una idea empresarial, presento un proyecto empresarial, y hay unos señores que me lo tienen que evaluar, me dan dinero o no me dan dinero, depende de unos criterios, a veces confesables y otras veces pues, menos confesables. Entonces, el incentivo fiscal es la propia empresa que lo decide. En este caso, tiene unos efectos de confidencialidad, o sea, el proyecto empresarial, en el primer sentido, en el sentido de ayuda, tenemos que informar si existe un tema de confidencialidad, etcétera, etcétera, pero que al final el título resulta público, porque son fondos públicos, y al final la empresa que lo ha recibido los fondos son públicos. En el tema de fiscalidad no es así. Autonomía empresarial, muchos programas de ayudas requieren unas condiciones determinadas. Por ejemplo, hay programas de ayudas en el CDETI para empresas, a una línea de programas que los proyectos del presupuesto mínimo que admiten son 300.000 euros. La empresa que por capacidad no puede ir a esa línea. Aquí no. Aquí puede ir cualquier cantidad. Es proporcional al gasto de I+D. Normalmente cuando solicitamos ayudas, no sé, tenemos un proyecto empresarial, entonces necesitamos 300.000 euros, 400 lo que queráis. Entonces la administración nos dará lo que le dé la gana. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Quiere decir que el resto lo tenemos que sacar de las fuentes. Y encima muchas veces para justificar lo que nos han dado, porque luego lo tenemos que justificar, los gastos. Tenemos que justificar todo, no lo que nos han dado. Entonces, en la fiscalidad, eso no ocurre aquí, que es proporcional al gasto y se acabó. E indudablemente se conoce con anterioridad cualquier ayuda que solicitemos, pues bueno, nos mandaremos, presentaremos papeles, ponemos una regla, no sé bien, depende de la profesión de cada uno, ¿vale? Y pues esperaremos a ver qué ocurre, ¿vale? Eso lo consideran. Aquí no, aquí cuando tomamos la decisión de iniciar el proyecto ya sabemos qué cuantía en ahorro de impuestos nos vamos a meter. Y es verdad que esto en España no financia. En otros países, como comentaré más adelante, sí que financia porque Hacienda devuelve el dinero a la empresa en caso de proyectos empresariales que no haya suficiente. Bueno, aquí un pequeño marco, son datos del 2009, son los más reales que he podido encontrar, de las empresas de base tecnológica en España. Fijaros que afecta a todos los, cuando hablamos de empresas de base tecnológica, a las que estamos pensando en sectores muy concretos, pues no, que son muchos los sectores. Naturalmente cualquier empresa que hoy pretenda funcionar bien, sea cual sea el tamaño, tenemos que tener algo tecnológicamente diferente a nuestro vecino de al lado. Y fijaros que las TIC, que es lo que más hablaríamos, nos representan en el 2009 esos datos, el 16%, solamente, solo la tecnología de grupo y otros que son los sectores determinados. Estas empresas de base tecnológica, que la mayoría son tamaño, hay de grandes, pero también la mayoría son tamaño reducido, fijaros un poco, y son datos también del 2009, el ámbito de operación. Hay una importante parte local, autonómico, y bueno, también internacional. Esto es un pequeño histórico de las empresas de base tecnológica, de los mercados, definiendo el local, autonómico, estatal y extranjero, respecto al año de creación. Fijaros que las últimas, y son datos de interés, 2001-2009, digamos que la media está ya en 2005-2007, de creación, el importante papel ya que está jugando el ámbito internacional. Yo repito, esto prácticamente son todo pequeñas empresas. Bien, volviendo un poco a las ayudas directas, como ya os comentaba antes, y a nivel estatal, esto funciona por programas, en este caso programas cuatrienales. De alguna manera siempre que hablamos de ayudas directas, o sea, el dinero que viene hacia la empresa, pero cualquier tipo
de alguna manera, tanto público como privado, nos vamos a sentir igual. El que pone el dinero, bueno, el que pone el dinero es público, digo yo, pero quiero decir, el que lo va a gestionar el dinero, de alguna manera establece unas prioridades, con unos criterios que pueden ser más o menos discutibles. Entonces, si nuestro proyecto empresarial se adapta a esas peculiaridades, tiene más probabilidades de éxito de conseguir financiación que si no se adapta a esas prioridades. Y esto funciona así. Entonces, en cuanto a las líneas I+D, aquí vamos por programas cuatrienales y fijaros, aquí está la parte más alta de la pirámide. En este caso está desde el 2011, ahora tendría que nacer el próximo programa para los 4 años siguientes. Y líneas prioritarias, formación, movilidad, proyectos de investigación fundamental, actividades de apoyo que nos pueden interesar, promoción de empresas de base tecnológica, que es una de las cosas que estábamos haciendo, es una de las líneas prioritarias en este tipo de programas en el cuatrienio que estamos actuando. En cuanto a la otra parte de ayudas que decíamos, que es los incentivos fiscales o el ahorro fiscal, este es un pequeño círculo para jugar con él un poco cómo se componen este tipo de incentivos. Esto funciona en casi todos los países de la OCDE que lo tienen implementado. Y vamos haciendo el círculo. Ámbito de aplicación y más de innovación, os acordáis que lo hemos decidido en las primeras transparencias. En el caso de España cogeríamos los dos. Hay dos casos de otros países que solo cogen el concepto de I+D. Intensidad del sistema impositivo, o sea, dónde se realiza la ayuda, o bien en la base, o bien en el tipo, o bien en traslación de los reembolsos, nosotros tenemos sobre la cuota y por eso tenemos traslación. ¿Qué significa? Que si nuestro gasto es superior a la cuota en un porcentaje, a partir de hay una cuota mínima que hay que pagar, podemos trasladar nuestro gasto a años sucesivos. Luego hay también incentivos específicos, que en España no existen, pero en otros países sí. Por dimensión empresarial, pues una pyme puede tener mayor incentivo que una gran empresa. Sectores de actividad, porque es el sector más protegido, que en Portugal es habitual. Y áreas geográficas, dependiendo de la área. Y otros incentivos que nosotros también lo tenemos en la cotización a la seguridad social. ¿Qué significa nosotros? En una empresa de base tecnológica que ya esté funcionando, es el tiempo que está funcionando, porque se acaba de empezar hace ayer, y estamos aparando un proyecto innovador, nosotros tenemos derecho a pagar menos cuota a la seguridad social. ¿Os acordáis de ese 32% de la cuota con licencias comunes? Pues lo que ganas tú de estos más del 32%, que no lo ves, que son licencias comunes reflexiones. Pues de esa parte podemos ahorrarnos un 50%, un 60%, un 70% con un proyecto innovador. Desde el primero. Que sería esta parte de aquí. Con la normativa actual. Bien, en cuanto a esto, en cuanto al incentivo fiscal, ya un poco para terminarlo, en los países de la OCDE, prácticamente que existe el sistema global implementado y mixto. ¿Qué significa un evento? El sistema global, pues es un porcentaje sobre lo que nos hemos gastado, hemos ahorrado de impuestos en el proyecto. Sistema incremental, que de alguna manera está premiando el incremento respecto a los años anteriores. De alguna manera la administración, y este es el caso español, que estaríamos en los dos, en el sistema mixto. Tenemos un ahorro de impuestos sobre el gasto de I+D que hayamos efectuado en el ejercicio, y tenemos también un incentivo si el gasto de I+D del ejercicio es superior al ejercicio anterior mediante una cuota. Bueno, esto es para que veáis cómo ha ido la evolución de este incentivo del año 2000 a esta democracia hasta el 2010. Veis un poco el descenso, y esto en principio es, yo creo que es motivo de dos causas. Indudablemente la crisis tiene su influencia. No nos olvidemos que el índice de producción industrial en el último trimestre del 2007 ya cayó un 0,7%, o sea, ya se empezaba a ver, para que aquí no nos dimos cuenta hasta más tarde, pero ya empezaban un poco las cosas a complicarse. Y bueno, no sé, y después nos
ayudas directas también, requiere una cierta estabilidad en el tiempo. Porque esto fomenta, esto al final, y los business plan de las empresas y otras cosas, pues podría ser un tema de interés también para los del gobierno, porque afecta directamente al resultado. Pero de alguna manera requiere de unas políticas estables en el tiempo, porque las decisiones de inversión no se toman de una mañana, ni se cambian. Son decisiones meditadas, y son decisiones que hay que evaluar todos los aspectos posibles, y el plazo y el tiempo es un aspecto importante. Entonces en este país pues estamos acostumbrados a cambiar las ideas pues cada año, cada legislatura, y ahora hablaremos así, mañana no sabemos si hay que tener una continuidad y pasado mañana no sé. Y esto tampoco ayuda mucho a la estabilidad de estos procesos. Aquí para que veáis un poco el marco de ahorro de impuestos de algunos países, me parece que nosotros tenemos un 25% de media sobre la cuota, o sobre el gasto de I+D. Los Estados Unidos, el cuento sobre la cuota. Francia está un 30%. Para pymes tiene una diferencia Francia respecto a la gran empresa, y esto se aplica sobre la cuota, sobre la cuota a pagar, o bien en algunos países se aplica sobre la base del impuesto. Entonces, bueno, corrección sobre la cuota distinta. Claro, veis que hay mucha más diferencia, más sustancial, más importante cuando se aplica sobre la base del impuesto. Y también algunos países que diferencian entre lo que es gran empresa y pymes. Bueno, en cuanto a la situación en España, aquí cuando hablamos de I+D, más de innovación en general, siempre el indicador que se utiliza es el gasto sobre el porcentaje sobre el PIB. Y así después eso permite comparar países y comparar los indicadores. Entonces, ahora la situación de España, estamos aquí, lo tenéis en azul. Respecto a estos son datos del 2010. Esta es la situación de España respecto a estos países que aquí. Claro, la media de Europa de los 27 no de los 15 es sensiblemente superior a la situación de España. En cuanto a gasto, esfuerzo de inversión en Madrid. Aquí estamos hablando del gasto agregado. Público más privado, más empresas. Estamos hablando del conjunto de la economía mundial. ¿Por qué estamos tan bajos respecto a la media? Para los países como Finlandia o como Suecia, bueno, inclusive Japón, la diferencia que tienen en este indicador. Bueno, aquí supongo que es objeto de muchos debates. Nosotros tenemos un sector de pymes muy importante respecto a otros países, mucho más importante que otros países. Entonces la pyme tiene más dificultades para realmente ser innovadora, porque tiene los recursos. Tenemos un sector de servicios también más importante de otros países, y el sector de servicios también tiene más dificultades porque normalmente está aprobado por pequeñas empresas en aportar esta innovación. Y bueno, estas cosas intentarían nosotros muchas en nuestro carácter también, porque estemos en esta situación tan baja, aunque estamos por encima del promedio, pues. Sin embargo, si esto lo desagregamos y vemos un poco la inversión pública y la inversión privada que veremos después, fijaros que como incremento, esto hay que verlo como variación, entre los años, entre el 99 y el 2006, como fijaros, el incremento que tuvo España en gasto un 46%. Estamos casi, dentro de Irlanda estamos como inversión pública. Sin embargo, si nos vamos a la privada, o sea, a lo que realmente las empresas invirtieron, fijaros cómo estamos. Conclusión de esto, de que lo que realmente falta es que las empresas, el dinero privado, inviertan en parte. El sector público que es importante, importante, pero sin embargo la industria no está siguiendo, las empresas no están siguiendo este camino de innovación. Bueno, y esta es la evolución que ha habido en estos años de incremento de gastos, esto lo vemos otra vez a la real. Veis que seguimos, aunque un incremento seguimos muy por debajo de estos países de referencia, incluso de la Europa de los 27, que no tenéis